Buenos días, queridos amigos. Nueva vez estamos aquí para continuar analizando la actual situación económica y social que ha resultado y que resulta como consecuencia de la pandemia mundial que azota al globo y la América Latina, la República Dominicana y los demás continentes del mundo. En el día de hoy nos ocuparemos de analizar esa coyuntura. Con nosotros, en Debate Plural, se encuentra el investigador profesor Alexis Viloria, que es parte del equipo que trabaja con Debate Plural. Debate Plural es un periódico digital que tiene 5 años y que publica 10 artículos de alcance global. Diariamente publica esos artículos que en total vienen haciendo unos 200 trabajos científicos mensuales. En esa virtud tenemos ya 5 años y Debate Plural ha decidido fundar en YouTube el canal Debate Plural TV para tratar también muchos de los temas que se conocen en los artículos a que he hecho referencia. En el día de hoy, pues, conversaremos yo, Ángel Moreta, República Dominicana, y el profesor investigador Alexis Viloria, sociólogo y profesor universitario. Bueno, saludos, profesor Moreta. Aquí estamos para pensar, hablar, comunicar, analizar la coyuntura actual. ¿Cómo anda específicamente la República Dominicana de hoy en términos sociales, económicos, políticos, como consecuencia de esta pandemia provocada por el COVID-19 o coronavirus, que ha tambaleado la forma estructural del capitalismo internacional, es decir, el capitalismo neoliberal global. Aunque hay mucho eufemismo en cuanto a esto, fundamentalmente se trata de una crisis que se ha generado como consecuencia de esta pandemia, que ha tambaleado el capitalismo. ¿Por qué? Porque en los centros económicos fundamentales del mundo y en la mayoría de las naciones ha traído como consecuencia cuarentena, encierro, confinamiento, despido de trabajadores, quiebra de empresas, fundamentalmente las pequeñas, las medianas, y un estado de sobrevivencia. Y también ha traído como consecuencia una especie de ensayo autoritario que de alguna manera ha ido acostumbrando a la población mundial a que el encierro obligatorio, la cuarentena, la movilidad social y la movilidad fundamentalmente en el territorio es natural, y ese es un peligro. En el caso de la República Dominicana, nosotros pudiéramos, profesor Moreta, comentar hechos como, por ejemplo, las sucesivas prolongaciones con discursos con poca sustancia, siempre manipuladores. Al mismo tiempo podríamos comentar cómo se han manejado los recursos. Por ejemplo, al mismo tiempo que los trabajadores solicitan que se le entregue el 30% del fondo de pensión, los recursos generados por ellos, se le niega bajo el argumento falso, de toda falsedad, de que no se le puede entregar esa suma de dinero,
Es decir, ese porcentaje que genera una suma de dinero porque genera inflación. Sin embargo, el Estado, el gobierno propiamente dicho, ha logrado que se le apruebe 40.000 millones de esos mismos fondos para traspasárselo en certificado a la AFP, es decir, al sector privado. De manera que eso no son inflacionarios. Además, ese dinero en manos del gobierno, que ha manejado cuantiosos recursos en esta coyuntura, como usted lo sabe, profesor Moreta, usted mismo ha hecho ese análisis en otro programa, resulta sospechoso. ¿Por qué resulta sospechoso? Porque eso ha ocurrido en medio de un proceso electoral, en medio de una pandemia, donde el único actor político que casi ha sido visible en campaña es el gobierno y el candidato del gobierno. El gobierno dominicano, siguiendo la tónica que tú estableces, ha centralizado todas las actividades y se convirtió en el astro de la política dominicana. El gobierno dominicano de Danilo Medina, cuya trayectoria autoritaria ya se viene conociendo desde hace un tiempo, ha puesto en movimiento toda una serie de operaciones que reducen el pueblo a un ente pasivo que tiene que soportar el hambre, la miseria, y que lleva a una serie de políticas que favorecen a los grandes empresarios. Como tú acabas de mencionar, Alexis, los fondos de pensiones son 4 importantes compañías de administración de fondos de pensiones. Son 4. Esas 4 han recibido han recibido una cantidad, como tú acabas de decir, enorme de recursos sacados del porciento que de 65 años de trabajos acumulados le han quitado a los trabajadores. Ese es algo empobrecedor, porque ellos van a recibir, después de tantos años de trabajo, van a recibir apenas una porción miserable de sus pensiones. Pero hay algo que quiero decir que la gente no lo comprende, que es muy importante, que lo hemos conversado tú y yo, y es lo siguiente: las AFP son inversionistas capitalistas. Las AFP están comprando hoteles en todo el territorio nacional. Las AFP tienen acumulado un capital que les permite comprar bonos. Los bonos que el Banco Central vende como documentos de deuda. Entonces las AFP son acreedoras y el Estado dominicano es deudor de estas administradoras de fondos de pensiones, que son 4. Una de ellas es del Banco Popular, es la más fuerte. El Banco Popular recibe todos esos dineros. Pero miren, cuando el Banco Central, que hay que darle seguimiento a ese discurso de doble moral, cuando el Banco Central liberó ahora una cantidad enorme de dinero como consecuencia de ponerle la mano al encaje legal, que debe ser sagrado en la economía dominicana, el gobernador dijo lo siguiente, fíjense bien, miren cómo dice: actualmente se están elaborando los instructivos para ir los instructivos sobre la distribución de los recursos liberados con autorización de la Junta Monetaria para hacer frente a la pandemia. No fue para hacer frente a la pandemia, fue para distribuir esos fondos entre el Consejo Nacional de la Empresa Privada, entre la Asociación de Industria, entre la Federación Dominicana de Instituciones Financieras, entre la Asociación de Bancos Comerciales, entre la Asociación de Empresarios Turísticos, ASONAORES, entre la Asociación de Empresarios de Zonas Francas, ADOZONA. Y mire cómo dice al final: hay que facilitar más recursos de los anunciados, y si hay que hacerlo, lo haremos. Entonces, estos fondos que salen del encaje legal
van a manos de las AFP y a manos de los grandes empresarios. Ni siquiera se menciona las MIPYME, que vino a mencionarse hace apenas una semana, la situación de las MIPYME. En consecuencia, no nos engañemos. El gobierno está trabajando mancomunadamente con los sectores poderosos para mantener este pueblo en la miseria, para mantener este pueblo en condiciones lamentables y poder manejarlo políticamente como lo están haciendo, porque estamos en un vacío institucional creado por el propio gobierno, y en esa virtud, ese vacío lo van a aprovechar para tratar de desmoronar, de desmenuzar, de descuartizar a la oposición. Hay tres elementos clave en esto, profesor Moreta. El primero es que da la impresión, y yo creo que un análisis puede llevar a eso, a descubrir la razón de eso, de que la situación de crisis generada por la pandemia ha sido un gran negocio para el grupo gobernante y para los grupos de poder, fundamentalmente para el sector financiero. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay otro elemento de suma importancia, y es que los fondos cuantiosos que ha manejado el gobierno a través de empréstitos, a través de ayuda, por ejemplo, empréstitos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y ahora a través del encaje legal y fundamentalmente los 40.000 millones tomados de los fondos de pensiones, según el argumento de economistas que tienen 30 años al servicio del neoliberalismo, justificando esto, y que le ha ido muy bien con los préstamos internacionales, y que hoy parte de su equipo, de ese economista que publica en página entera en los periódicos nacionales sus análisis contradictorios, falaces, sofístico, hoy forman parte también de la dirección del sector eléctrico, por ejemplo, de Punta Catalina. Ahí hay un personero que es de ese grupo neoliberal. No me voy a referir al nombre, porque todo el mundo sabe quién es, que tiene 30 años beneficiándose, gobierno tras gobierno, de la política neoliberal. Viene de un sector comercial, financiero de este país, que ha sacado grande ventaja sobre eso. Entonces, los fondos que se le pueden entregar a los trabajadores, el 30% son inflacionarios, pero lo que se le entregan al sector financiero, al empresariado, y no a los pequeños y medianas empresas, no son inflacionarios, mientras a los obreros y al pueblo se le entrega migaja. Eso por un lado. Hay un tercer elemento, que es el elemento político. En esta coyuntura prolongada, al antojo del gobierno y del grupo dominante de turno, se está jugando o a quedarse en el poder totalmente, y la oposición tiene que estar clara con eso, o a quedarse con el Congreso, la Cámara de Diputados dominando allí, y el Senado de la República. ¿Para qué? Para negociar su impunidad y para convertirse en grupo de choque y de poder. No convertirse, mantenerse. Hay que estar claro en eso, muy claro en eso. Vigilante, la población, los partidos de oposición tienen que salir, tienen que dar la cara en esta coyuntura, porque el gobierno está muy claro y le ha ido muy bien a ese gobierno y a un sector de la clase dominante de este país, para usar un concepto que el eufemismo ha dejado fuera. Hacemos una breve pausa y continuaremos en breve la segunda parte de esta exposición.